Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en qué momento estén viendo de esta lección. Soy Fernando Lavecchia, adjunto de la Comisión 9, y la idea de este encuentro era poder brindarles un poco de material de apoyo y de acompañamiento para la preparación de dos temas de la parte de derecho concursal. Nos estamos ubicando en la parte de quiebra propiamente y que se refiere a las nociones relativas a lo que es la extensión de la quiebra y a las acciones de responsabilidad que prevé la normativa concursal en el marco de la quiebra. Bueno, para abordar estos temas, primero hay que tener en cuenta que dentro del marco de la quiebra y en atención a los fines y objetivos que persigue este proceso liquidatorio de bienes tendiente a satisfacer las acreencias en el marco de un estado de cesación de pagos, y advirtiendo, en definitiva, no solo la insuficiencia íncita en este tipo de procesos respecto del patrimonio para atender eh, las obligaciones y las deudas que pesan sobre el mismo, sino también advirtiendo que existen distintos tipos de maniobras y distintas modalidades de elusión de los fines del proceso, básicamente de distracción de activos del patrimonio o de incremento fraudulento del pasivo. El legislador, al regular el instituto de la quiebra, ha incorporado una serie de mecanismos tendientes a recomponer el patrimonio fallido. ¿Qué quiere decir esto? Son mecanismos que en definitiva a lo que apuntan es a lograr que un patrimonio ficticiamente disminuido, afectado o perjudicado por distintos tipos de maniobras pueda recomponerse, pueda volver a su estado debido o ideal, si se quiere, privando de efectos a distintos actos o extendiendo el- la quiebra a terceros sujetos distintos del fallido, o bien estableciendo un sistema de responsabilidad por actos determinados que hayan sido perjudiciales para el patrimonio cesante. Respecto de em, acciones de recomposición, ya en las clases hemos visto lo que tiene vinculación con la revocatoria concursal eh, y los actos que resultan inoponibles frente a los acreedores. Hoy vamos a ver dos mecanismos en concreto que prevé la ley, que son específicamente el mecanismo de extensión de quiebra y el de las acciones de responsabilidad. Iniciamos con la extensión de la quiebra. Al hablar de extensión de la quiebra, es bastante literal la interpretación. En definitiva, lo que va a prever el legislador son supuestos en los cuales la quiebra de una determinada persona va a acarrear o va a conducir a la declaración de quiebra de otros sujetos distintos del deudor fallido y que incluso pueden no encontrarse a su vez en cesación de pago. Esto es que vamos a tener una quiebra principal, que es aquella que ha sido decretada en primer término, y que como consecuencia de la misma vamos a tener otros sujetos a los que se les va a decretar la quiebra, no ya por su estado de cesación de pagos, sino por su relación o su vinculación con el fallido principal. A tal punto que, como les decía, puede que este fallido reflejo o secundario no esté en cesación de pagos y que igualmente se le decrete su quiebra. Y acá la ley va a hacer una distinción entre distintos supuestos en los que va a proceder esta extensión de la quiebra. De acá hay que marcar una
O sea, dos grandes grupos. Por un lado, vamos a tener el primero de los supuestos que figura en la diapositiva, que es el de los socios ilimitadamente responsables, que es el supuesto de quiebra automática, quiebra refleja, de extensión automática de la quiebra o extensión de la quiebra refleja, que no se establece como sanción en principio, sino que se vincula con la naturaleza de la obligación asumida por parte de los socios de una sociedad, de una persona jurídica de forma societaria. En estos supuestos no hay digamos, una visión peyorativa respecto del instituto ni de los socios y su actuación, sino que muchos de los autores dicen que es una forma en definitiva de hacer efectiva y es una consecuencia necesaria del tipo de responsabilidad que asumen aquellos socios que responden con su patrimonio íntegro por la totalidad de las obligaciones de una sociedad. Y acá los casos más típicos que vamos a encontrar son aquellas sociedades que por su naturaleza, por su tipo societario, tienen socios que responden ilimitadamente, sea, por ejemplo, una sociedad colectiva o una sociedad en comandita, el socio comanditado, o sea una sociedad de capital e industria respecto del socio capitalista, es decir, que nos vamos a encontrar en primer término, en el supuesto del artículo 160, con aquellos socios que al origen mismo de la relación contractual societaria asumieron una responsabilidad ilimitada respecto de las obligaciones societarias. En estos casos es lógico, es natural que, producida la quiebra del ente societario, la ley extienda esa solución falencial a aquellos socios que responden con todo su patrimonio por las obligaciones de esa sociedad cesante, porque en definitiva, una cuestión incluso pragmática, que si los socios responsables ilimitados estuvieran en condiciones de atender las obligaciones de la sociedad con su patrimonio, así lo habrían hecho y la sociedad no se encontraría cesante. Pero estando cesante la sociedad, es natural que la solución falencial se extienda a aquellos que deben responder con todo su patrimonio por las obligaciones asumidas. Es quizá el supuesto más sencillo y de hecho aquellos casos de socios ilimitadamente responsables producto del tipo societario son los que no ofrecen mayores dificultades. ¿Dónde se presentan las dificultades? En cuanto a hasta dónde llevamos este instituto. ¿Por qué? La ley no aclara en sus términos cuál es el alcance de esta norma. Entonces llevó a la doctrina a extender la aplicación y en general donde tampoco se discute es en aquellos socios que, como consecuencia de su accionar en sociedades que originalmente no tenían prevista una responsabilidad ilimitada, piensen, por ejemplo, el socio de una SRL, el socio de una sociedad anónima, que en principio solo limitan su responsabilidad a sus aportes de capital, hay supuestos en los que la propia ley societaria establece una ampliación de esa responsabilidad como consecuencia o como sanción a determinadas conductas. Bueno, la doctrina ha discutido si en esos supuestos, donde un socio que originalmente tiene una responsabilidad limitada realiza una de las conductas establecidas por la ley y cae en un supuesto de responsabilidad ilimitada, si también sería aplicable el artículo 160. En general, postura que sostiene Rullión y donde en mucha de la jurisprudencia coincide es que sí sería aplicable,
la extensión de la quiebra cuando la ley establece una responsabilidad ilimitada respecto de la generalidad o la totalidad de las obligaciones de la sociedad, pero no así en aquellos casos que se establece responsabilidades ilimitadas en relación a obligaciones o prestaciones puntuales o individuales, es decir, no sería aplicable el 160 en aquellos casos en que se sancione a un socio a responder ilimitadamente respecto de una obligación puntual o de ciertas obligaciones determinadas de la sociedad, ¿no? Según la postura de Rulión, y que en general no ha tenido mayor inconveniente en la jurisprudencia, solamente se extendería la quiebra a los socios ilimitadamente responsables al origen, es decir, por el tipo societario, y a aquellos que sean ilimitadamente responsables como sanción, pero respecto de la totalidad de las obligaciones de la sociedad. Algunos autores incluso fueron más allá y sostienen que en cualquier supuesto de responsabilidad ilimitada, así sea respecto de una obligación en particular, sería aplicable el instituto de la extensión de la quiebra, lo cual parece un poco excesivo, no es el criterio de la cátedra. Pero bueno, tengan en cuenta, este es el supuesto, digamos, de extensión de la quiebra automática. En estos casos hay que aclarar que es necesaria una resolución judicial, una sentencia de quiebra que así lo establezca, por más automático que sea, por más que sea conocido desde el inicio del proceso financiero, quiénes son los socios responsables ilimitadamente, es necesario el pronunciamiento judicial expreso. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sola declaración de quiebra de la sociedad no es suficiente para poner en condición de quebrado a los socios. No. Se debe declarar la quiebra de la sociedad y además se debe declarar la quiebra de los socios ilimitadamente responsables. Con esto, ¿qué sucede en la práctica? Muchas veces puede existir en la misma sentencia de quiebra de la sociedad la declaración de quiebra de los socios identificados como ilimitadamente responsables, o esto puede producirse en un momento posterior cuando los mismos sean identificados a través de la actuación del síndico o a través de la denuncia o puesta en conocimiento por parte de los acreedores u otros interesados. Ahora bien, este no es el único supuesto que prevé la ley. Esta es una categoría. Luego, en el artículo 161, la normativa nos va a establecer otros supuestos de quiebra refleja, de extensión de la quiebra, pero que ya no derivan de la condición de socio con responsabilidad ilimitada y que necesitan de la acreditación de extremos taxativamente previstos por el legislador. La ley va a establecer tres supuestos distintos en los cuales la quiebra de una persona va a poder extenderse a otra persona distinta. El primer supuesto es el de actuación en interés personal bajo apariencia de actuación por parte de la fallida. El segundo sería el supuesto de control abusivo de una persona jurídica. Y el tercero es el de confusión patrimonial inescindible entre dos o más personas. Vamos a analizar cada uno de estos supuestos en particular. El primero, la ley nos va a decir que la quiebra se extiende a toda persona que, bajo la apariencia de actuar como la fallida o por la fallida,
ha efectuado los actos en su interés personal y dispuesto de los bienes como si fueran propios en fraude de sus acreedores. Es un supuesto bastante complejo. Acá básicamente lo que viene a decir es que va a sancionar con la extensión de la quiebra cuando una persona, aprovechándose de o la administración o de cualquier forma de actuación aparente en nombre de la fallida, no esté actuando en beneficio e interés de la fallida, sino en beneficio e interés propio, interés personal, disponiendo de los bienes como si fueran suyos propios y haciéndolo en fraude de los acreedores. Esto es típico caso que podemos poner de ejemplo: un administrador de una sociedad, no necesariamente socio, que bajo la apariencia de actuar como sociedad, en realidad está usando los bienes de la sociedad en su propio interés y beneficio y en perjuicio fraudulento de los acreedores. Es decir, utiliza los bienes de la sociedad para beneficiarse él personalmente en desmedro de la sociedad, sustrayendo ganancias, sustrayendo negocios, eh, desviando mercaderías o maquinarias y perjudicando fraudulentamente a los acreedores. Este extremo, este supuesto requiere que se acrediten varios extremos. Fíjense, hay que demostrar la actuación aparente por parte del, del tercero, la realización de actos en beneficio personal y la utilización de los bienes como propios, y el fraude a los acreedores. Esto es la actuación dolosa en perjuicio de los acreedores de la sociedad o de la persona física fallida, porque acá este supuesto en realidad no tiene una limitación en cuanto al tipo de persona que puede ser el falso representado. ¿Qué quiero decir? Aquí podemos estar hablando de quiebra principal de una persona humana y que un administrador de los bienes de esa persona humana los utilizaba en su beneficio y en perjuicio de los acreedores. O bien de lo más común, de la actuación de un administrador o de un representante o algún sujeto respecto de una persona jurídica quebrada principal. En eso la ley es bastante amplia. Pero bueno, este es el supuesto de actuación en interés personal bajo la apariencia de actuar por la fallida, al que refiere la ley. Acá obviamente que es claro el motivo de la extensión en cuanto a la naturaleza de sanción que presenta frente a una actuación que no es cuestionable solamente, sino que es lisa y llanamente contraria a la ley. Es la utilización de la apariencia societaria en desmedro y perjuicio de los acreedores, de la apariencia societaria, de la apariencia de administración, de la utilización del poder de actuación en nombre de otro para el beneficio personal y el perjuicio de los acreedores. Una forma de distracción de beneficios o de incremento de deudas. En esto puede haber mil variaciones posibles. Ese es uno de los supuestos y requiere, fíjense, la prueba y la acreditación de muchos extremos complejos. Ahora bien, hay un segundo supuesto que es el supuesto de actuación del controlante abusivo. La ley dice que la quiebra se extiende a toda persona controlante de la sociedad fallida cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico del que forma parte. Esto sí, la quiebra principal en este supuesto tiene que ser una persona jurídica. Y esta
previsión viene a responder a una realidad económica innegable de los tiempos contemporáneos y del desarrollo de la economía contemporánea, que muchas veces las personas jurídicas responden a una dirección unificada que conforman grupos económicos para la realización de determinadas actividades o que incluso una misma sociedad puede conformar sus distintas unidades de negocio bajo formas societarias distintas de sí misma con el fin de segmentar el riesgo. Este fenómeno de los grupos económicos, esto es, de multiplicidad de sociedades y personas, con una actuación coordinada, pero prevaliéndose de la autonomía de su personería, no es algo prohibido por la ley, de hecho es algo reconocido, utilizado y perfectamente válido. Es más, en estos supuestos muchas veces lo que se observa es la existencia de control de parte de una o más sociedades respecto de las demás o de la dirección unificada de los fines de estas sociedades en beneficio del grupo. Nada de esto, ni el control ni la dirección unificada, se encuentran vedados y tampoco generan la extensión, es decir, no basta el mero control societario para generar la extensión de quiebra, no alcanza con la existencia de una dirección unificada del grupo para extender la quiebra. ¿Qué es lo que va a exigir la ley concursal para que se produzca una extensión de quiebra? No solo el control, sino el control abusivo. Que ¿Cómo va a identificarlo esa abusividad la ley? Cuando les habla del desvío del interés social de la controlada en interés de la controlante o del grupo económico. Esto es, cuando se emplea el control o la dirección unificada respecto de una persona jurídica en perjuicio de esa persona y en beneficio de la controlante o del grupo al que integra esta persona jurídica. Imaginémonos que tenemos 4 sociedades anónimas, todas dirigidas por una empresa holding u otra sociedad holding que se dedica solamente a dirigir las otras. Y que en ese marco se decide que todas las ganancias sean destinadas a una sola de esas sociedades y todas las pérdidas y todas las obligaciones se carguen sobre otra. Imaginemos, tenemos A, B, C y D y se coordina todo para que las ganancias deriven en última instancia en la sociedad D y todas las pérdidas en la sociedad A. Con lo cual después nos encontramos con que quiebra la sociedad A. Bueno, este sería uno de los supuestos previstos por este inciso 2 del artículo 161. ¿Por qué? ¿Está prohibido la dirección unificada? ¿Está prohibido coordinar la actuación entre las sociedades? No. Lo que se veda es el perjuicio sin contraprestación en cabeza de una de esas sociedades. La utilización de esa dirección unificada para perjudicar indebidamente a una de las sociedades en beneficio exclusivo de los restantes integrantes del grupo o de quien controla a la persona jurídica. Lo mismo si se trata de un supuesto puro de control básico donde el controlante de la sociedad utiliza la sociedad en beneficio propio y en desmedro de la fallida. Es mucho de casuística, desde ya les aclaro, los supuestos donde el límite entre el mero control tolerable o no fraudulento y el control efectivamente abusivo. ¿Por qué? Porque debe haber supuestos donde se hagan pesar ciertas pérdidas o ciertas obligaciones sobre una determinada persona jurídica, ciertos riesgos, pero que eso conlleve a su vez alguna forma de beneficio
o ingreso adicional o alguna ventaja que justifique y torne razonable ese desmedro inicial. Entonces, en todos estos casos se requiere mucho de análisis del caso concreto. Pero, en principio, lo importante es que va a existir extensión de quiebra cuando una persona controlante de una sociedad, una persona jurídica, utilice o aproveche ese control para desviar el interés social de la controlada en beneficio o interés del propio controlante o del grupo económico que forma. En cuanto al control societario, si bien es un tema en definitiva de comercial 1, de privado 6, de privado 4, podemos señalar que lo que la ley va a sancionar con extensión de la quiebra es el control abusivo interno mayoritario. Esto quiere decir cuando exista una participación en el capital social suficiente para determinar la voluntad de la sociedad, para la adopción de las decisiones de la sociedad. Esto es cuando una persona o un grupo de personas actuando en forma coordinada cuenten con más de la mitad de los votos necesarios para la toma de decisiones dentro de la sociedad. La ley no prevé otras formas de control, es decir, no prevé formas de control externo cuando derivan de contratos o de vinculaciones económicas, solamente control interno y solamente control interno mayoritario. Con lo cual algunos autores han intentado extender los supuestos de control previstos por la ley, pero tratándose de el artículo 161 básicamente es una sanción, lo que establece al regular la extensión de la quiebra, tratándose de un instituto sancionatorio. Pretender la extensión por analogía a supuestos no previstos por el legislador, cuando el legislador ha sido bastante concreto y expreso en los alcances de la norma, la verdad que parecería contradecir muchas de las reglas de la interpretación normativa, con lo cual la mayoría de la jurisprudencia ha limitado los alcances a los términos literales de la ley. Bueno, y el tercer supuesto que prevé la ley para extender la quiebra como sanción es el de la existencia de confusión patrimonial inescindible con el fallido principal. Esto es que se va a extender la quiebra a toda persona respecto de la cual existe confusión patrimonial inescindible que impida la clara delimitación de sus activos y pasivos o de la mayor parte de ellos. La ley es bastante tautológica y reiterativa en cuanto a este supuesto en particular. Básicamente lo que hay que tener en cuenta es que a lo que refiere al hablar de confusión patrimonial es esto que señalan en segundo término, que es la imposibilidad de determinar con precisión frente a dos personas cuáles son los activos y cuáles son los pasivos de cada una de ellas. Pero esta confusión, esta imposibilidad de delimitar el activo pasivo, no debe referirse a uno, dos o más bienes individualmente considerados o a una, dos o más acreencias individualmente consideradas, sino que debe ser una situación generalizada de los patrimonios. Tiene que ser en la mayor parte del patrimonio, tanto en su faz activa como pasiva, imposible delimitar o determinar a quién corresponde cada bien y cada acreencia. Generalmente, esto es bastante criticado por la doctrina porque no hay una definición legal de la confusión patrimonial inescindible
y que en definitiva tendría que haberse hecho referencia a la noción de una administración promiscua o a un entrecruzamiento, en definitiva, de patrimonios en la actuación frente a terceros. Pero bueno, en definitiva, cuando exista una quiebra principal respecto a una persona y que al constatar el patrimonio de esa persona se advierte la imposibilidad de determinar el activo y pasivo correspondiente a esa persona frente a otra, estaríamos en presencia de una confusión patrimonial y por tanto correspondería la extensión de la quiebra de ese fallido principal al tercero respecto del cual se configura esa confusión. Estos supuestos en algunas oportunidades se han producido, por ejemplo, entre cónyuges, cuando hay una actuación entrecruzada de ambos sobre los mismos bienes, donde resultan garantes recíprocos de todas sus operaciones y obligaciones, en las que intervienen contractualmente en forma indistinta y donde en definitiva no se puede advertir dónde empieza y dónde termina el patrimonio de cada uno de ellos. Estos son los supuestos que prevé el artículo 161 para la extensión de la quiebra. Ahora bien, como les dije, tanto en el 160 como en el 161, la extensión de la quiebra requiere de una decisión jurisdiccional expresa que la disponga. Ahora bien, lo primero a determinar es quién va a declarar la extensión de la quiebra, ante quién va a tramitar y en definitiva quién se va a pronunciar sobre la misma. Y esto, la solución del artículo 162 es clara. El juez que interviene en el juicio de quiebra principal es competente para decidir su extensión. Esto es, siempre vamos a tener una quiebra principal. Es ese juez de esa quiebra principal quien va a resolver sobre la extensión. Ahora bien, una vez resuelta la extensión, podemos encontrarnos con que tenemos quebrados con domicilios en distintas jurisdicciones del país, en distintas provincias o en capital y en otras provincias y demás. Ahora bien, tenemos una quiebra principal, tenemos la quiebra extendida, ya resuelta. Ahora la ley lo que tiene que determinar es ante quién va a tramitar la quiebra. ¿Por qué? Porque si bien en principio, les aclaro, los procesos de quiebra del principal y del extendido van a tramitar por separado, debe existir una coordinación entre esos procesos. Y la ley lo que establece en primer término es que todos los juicios de quiebra, tanto el principal como el de todos los extendidos o derivados, tramiten ante el mismo juez. Ahora bien, ¿cuál va a ser ese juez? Bueno, en primer orden, va a ser competente para continuar con el trámite de todos los procesos concursales el juez competente de la quiebra de mayor activo. Acá la ley que apunta a que tramite todo ante el juez donde es el juez de la quiebra donde esté el activo más importante. ¿Por qué? Porque en definitiva la quiebra tiende a liquidar el activo y repartirlo. Entonces, resulta lógico que el juez competente para conocer en esa quiebra más importante sea el que conozca en todos los procesos. Ahora, si no es posible determinar cuál es la quiebra con el activo más importante, va a tramitar todo ante el juez que previno. Esto quiere decir que va a actuar el juez que decretó la quiebra principal y que resolvió la extensión de la quiebra. ¿A quién le corresponde solicitar la extensión de la quiebra? Primero, son supuestos que pueden ser
decretados de oficio. Generalmente es lo que ocurre con los supuestos de extensión del artículo 160, que ante la constatación de existencia de socios con responsabilidad ilimitada, directamente de oficio, el juez, sin necesidad de solicitud de parte, resuelva la extensión a esos socios. Sin perjuicio de ello, la ley expresamente legitima en el artículo 163 al síndico y a cualquier acreedor. La expresión de cualquier acreedor pareciera referirse tanto a aquellos que ya estén incorporados eh, al pasivo falencial como a aquellos que estén en trámite de verificación, y algunos autores entienden que también incluso eh, podrían acreedores que todavía no estén insinuados en el pasivo, en cuyo caso la dificultad mayor va a ser la de naturaleza probatoria de la condición de acreedor. Bien, ya tenemos ante quién va a resolver sobre la extensión. El juez competente en la quiebra principal. ¿Quién la va a pedir? Puede ser el juez de oficio, puede ser a solicitud del síndico y del acreedor. Ahora, formulada la solicitud, ¿cómo va a tramitar este pedido de extensión? Bueno, sacando los supuestos de acreditación automática, como el artículo 160, en los supuestos del 161 va a tramitar por las reglas del juicio ordinario. ¿Por qué? Porque en estos casos es necesaria la acreditación y prueba de numerosos extremos, y además necesita de bilateralización, de sustanciación con el interesado. El interesado siendo aquel a quien se pretende extender la quiebra. Así que, en definitiva, va a tener que formarse un proceso de conocimiento pleno con las reglas y los plazos establecidos en la ley ritual de cada jurisdicción, en la que va a intervenir el síndico en representación del concurso, y que como contraparte, como demandados, van a surgir cada uno de las personas a las que se pretenda extender la quiebra. Con lo cual vamos a tener un escrito inicial que va a cumplir la función de una verdadera demanda, que va a ser interpuesta por síndico o por acreedores, que va a intervenir el síndico, que se va a dar traslado a los requeridos de extensión, va a haber periodo de prueba, producción de prueba, sentencia, y esa sentencia va a poder ser recurrida según corresponda. Tengan en cuenta que, tratándose de sentencias de quiebra, resulta aplicable, por más que mencione que se aplican las reglas del juicio ordinario, esto no se refiere a la etapa recursiva. La etapa recursiva va a estar signada y regulada por las reglas de la ley concursal en materia de recursos contra sentencia de quiebra. Bien. La ley establece la necesidad de coordinar los distintos procedimientos. Cada extensión de quiebra va a suponer un nuevo proceso falencial y que va a tramitar por separado. Ahora bien, si bien se tramita por separado, va a necesitar de una coordinación de estos trámites que va a estar en cabeza de la sindicatura. Así les va a decir el artículo 166 que al decretar la extensión el juez debe disponer las medidas de coordinación de procedimiento de todas las falencias, y el síndico ya designado en la quiebra principal va a intervenir en los concursos de las personas alcanzadas por la extensión. Sí, en principio va a haber una única sindicatura, pero
Recuerden, la ley habilita a que el juez designe nuevos síndicos que, en virtud del artículo 253, y ante la mayor complejización de los procedimientos, puede el juez designar nuevo síndico, pero no por remoción del anterior, sino para agregar una nueva sindicatura, para que coordine, junto con la ya actuante, la intervención en los distintos procedimientos, a fin de coordinar los mismos y que se pueda, en definitiva, llevar de la mejor manera estos procesos. Ahora bien, en cuanto a los efectos de la extensión, cabe precisar que siempre que exista confusión patrimonial inescindible y en virtud de esta imposibilidad de determinar a quién pertenece cada activo y cada pasivo, la ley va a mandar a formar una masa única de acreedores y de bienes. Esto se los establece el artículo 167. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una masa única de acreedores y, correspondientemente, de bienes, que los acreedores de todos los fallidos, respecto de los cuales existe confusión patrimonial inescindible, confluyen, concurren en un pie de igualdad sobre la totalidad de los bienes de todos los fallidos cuyo patrimonio esté confundido. Obviamente, si existen privilegios especiales sobre bienes determinados, esto se va a respetar. La graduación en sí se va a respetar. Lo que no va a haber son preferencias entre o respecto de los acreedores de los demás fallidos. Acá la ley va a traer a todos los acreedores a ser atendidos en un pie de igualdad respecto de la totalidad de los bienes. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad de determinar qué acreedores se corresponden con qué patrimonio. Entonces la solución básicamente práctica que ha optado el legislador es hacer una bolsa común. Tenemos todos los bienes, todos los acreedores y que se cobren todos en un pie de igualdad. En este caso, el crédito de un acreedor que esté a cargo de más de un deudor fallido solo va a concurrir una única vez por el importe mayor verificado. Esto es, una persona a la que el fallido A le debe 100.000, el fallido B le debe 150.000, el fallido C le debe 80.000, no va a concurrir por la sumatoria, porque si no serviría para ampliar su crédito más allá del valor real, va a concurrir por el mayor valor, pero por un único valor y no por la sumatoria. Además, cuando existe masa única, la fecha de inicio de la cesación de pago va a ser también única. Al momento de decretarse la formación de esa masa, el juez también se va a expedir sobre la fecha de inicio de la cesación de pagos en forma unificada. Entonces vamos a tener en los procesos de extensión de la quiebra con confusión patrimonial inescindible, es decir, con masa única, vamos a tener una única fecha de inicio de la cesación de pagos. Ahora bien, este es el supuesto excepcional. La formación de masa única es un supuesto de excepción, no es lo ordinario. Lo habitual que es que existan masas separadas de acreedores, es decir, cuando no haya confusión patrimonial inescindible, lo habitual, el principio es la conformación de masas separadas. Vamos a tener tantos procesos como fallidos tengamos y además tantas masas de acreedores y de bienes como fallidos. En este caso se van a considerar separadamente los bienes y las acreencias de cada fallido. Entonces, los
acreedores del deudor A van a ir contra los bienes del deudor A, los acreedores del deudor B van a ir contra los bienes del deudor B y así sucesivamente. Cada acreedor va a verificarse y va a cobrar en el proceso respectivo. Ahora bien, y acá la razón de ser de la extensión de quiebra. En caso de existencia de remanente en cada una de esas quiebras de los distintos fallidos, principal y extendidos, con los remanentes se va a constituir un fondo común. ¿Para qué? Para atender las acreencias que queden insatisfechas en cada una de las liquidaciones. Esto es, supongamos que tenemos 3 deudores fallidos. Los deudores del fallido A quedaron insatisfechos, les quedó plata por cobrar, no alcanzaron los bienes. Quiebra principal de una sociedad, suponga. En la quiebra del socio ilimitadamente responsable, los acreedores del socio cobraron todos sus créditos y así todo quedó un remanente de bienes o de fondos. Y lo mismo pasó en el C. Ahora, con esos remanentes se constituye un fondo común y ese fondo común se va a destinar a atender a todos los acreedores insatisfechos que haya quedado respecto de la quiebra principal. Entonces, ¿qué va a suceder? Acá van a venir a cobrar de ese remanente los acreedores insatisfechos de las masas en que participaron. Ahora, puede haber acreedores de una sola quiebra o varios acreedores de distintas quiebras. Cuando confluyen, todos estos acreedores lo hacen también en un pie de igualdad. Sobre el fondo común remanente no hay prioridades entre los distintos acreedores de los distintos fallidos. Ahora bien, la realidad es que a ver, a este remanente es a lo que apunta la extensión de la quiebra, lo que pretende es que ante la insuficiencia del patrimonio principal se agreguen otros patrimonios que atiendan a esas obligaciones, pero como primero van a tener que atender a sus propios acreedores, es poco probable que surja un remanente. Y solo ante la existencia de un remanente existiría un beneficio, en definitiva, producto de esta extensión de la quiebra. Eso es la crítica que se le hace, es excepcional la existencia de algún tipo de ventaja o beneficio producto de la extensión de la quiebra. En las masas separadas, además está decir que la fecha de inicio de la cesación de pagos va a determinarse individualmente para cada uno de los procesos de quiebra, que es lo que puede llegar a ocurrir, que les dijimos ya, que algunos de esos fallidos ni siquiera estén en cesación de pagos, en cuyo caso la fecha de inicio de la cesación de pagos va a ser la misma de la sentencia que decretó la quiebra por extensión. ¿Por qué? Porque antes de esa sentencia no estaban en cesación de pagos. Ahora bien, cabe aclarar que puede existir, al tener múltiples sujetos, que los distintos fallidos sean a su vez acreedores entre sí. Bueno, en el caso de masa única, los créditos entre los fallidos no son considerados, justamente al haber una confusión patrimonial inescindible, representarían en forma simultánea la condición de acreedor y deudor entre sí los fallidos y por ende quedarían extintos por confusión esos créditos. Por eso, en el caso del régimen de masa única, hay confusión patrimonial inescindible, los créditos entre fallidos ni siquiera se van a considerar. Distinto es el caso de masas separadas. En el caso de masas separadas, los créditos de los fallidos entre sí se verifican mediante informe de la sindicatura, pueden presentarse y van a cobrar en la respectiva quiebra, pero no van a poder participar del fondo común. Es decir,
si un fallido tiene un crédito respecto de otro de los fallidos, o cobra de los bienes de ese fallido del que es acreedor, o no cobra. Sencillo. No puede sumarse al fondo común en desmedro de los restantes acreedores. Y por último, cabe aclarar que la ley, en el artículo 172, hace una aclaración innecesaria, pero que en definitiva resulta conveniente, y es que si no existen las características establecidas en el artículo 161, si no se cumplen los extremos que exige la extensión de la quiebra, la mera intervención o conformación de un grupo económico no es supuesto suficiente para extender la quiebra. Esto es, lo que viene a aclarar, los grupos económicos no son antijurídicos y no son sancionados. No hay problema con que se formen grupos económicos, incluso puede ser provechoso para la economía de un país. Lo que la ley sanciona es la utilización antijurídica de un grupo económico, el abuso de control. Pero bueno, el legislador lo estimó conveniente aclarar. Y como les decía, juntamente con el sistema de extensión de la quiebra, la ley establece un sistema de acciones de responsabilidad que no va a perseguir, no va a establecer la lisa y llana extensión de la quiebra, no va a generar nuevos sujetos fallidos, sino que va a responder más a la lógica propia de las relaciones del derecho civil y comercial, de determinar daños producidos, causantes, sujetos causantes de esos daños y obligaciones de indemnización de los daños causados. Acaba de distinguir dos supuestos separados. Por un lado va a regular lo que son las acciones de responsabilidad de representantes, administradores, gestores y demás, de lo que son las acciones de responsabilidad frente a terceros no administradores. Estas acciones van a estar establecidas en el artículo 173 a 176 y son específicamente de naturaleza concursal y en un todo compatibles con las acciones de responsabilidad que establece la ley societaria y las acciones de responsabilidad de derecho civil y comercial. Es decir, no son excluyentes de otros supuestos de responsabilidad distintos. Pero estas acciones que establece la ley concursal solamente se pueden ejercer en el marco de una quiebra. Bueno, en primer lugar tenemos en el párrafo primero del artículo 173 el supuesto de responsabilidad de representantes. ¿Qué les va a decir la ley? Que los representantes, administradores, mandatarios o gestores de negocios del fallido, fallido que puede ser persona jurídica o persona humana, eso no hay ningún límite. Esos sujetos que dolosamente hubieren producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial del deudor o su insolvencia, deben indemnizar los perjuicios causados. La ley con esto nos dice mucho. Primero, va a identificar quiénes son los sujetos contra los que se puede actuar por responsabilidad, que en definitiva son aquellos que ejercen la administración o gestión de negocios respecto del fallido. Ahora bien, ¿en todo supuesto de actuación perjudicial va a permitir responsabilizarlo? No. Primer valla importantísima es que la ley exige el dolo. No alcanza la culpa y no alcanza la culpa grave, solamente la actuación dolosa. Esta es la actuación a sabiendas y en perjuicio de terceros. Con lo cual, el elemento subjetivo único que habilita estas acciones es el dolo.
Luego vienen las acciones sancionadas, que es la producción, facilitación, permisión o agravamiento de la situación patrimonial del fallido. Cualquier hecho o acto realizado por un representante del fallido en forma dolosa que haya perjudicado de cualquier forma la situación patrimonial del fallido, permite el ejercicio de esta acción. Acción que, ¿qué objeto va a tener? La indemnización de los daños y perjuicios causados. A ver, ¿dónde está el mayor debate en cuanto a esta norma? Es cuáles son los perjuicios causados, porque supongamos que el representante con su actuación produjo la situación patrimonial, produjo la insolvencia. ¿Cuál es el perjuicio? ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Está dado por el acto perjudicial o está dado por las consecuencias del acto? Porque supongamos que el acto doloso es que se autorizó la venta de un bien de 1.000.000 de pesos, se autorizó a venderlo en 200.000 pesos. Como producto de ello, cayó en cesación de pago el fallido y ahora hay una, una masa de acreedores insatisfecha de 10 millones de pesos. ¿Cuál es el perjuicio a indemnizar? Es la diferencia entre el valor realizable del bien, esto es 1.000.000 de pesos, frente al valor al que se vendió, 200.000, es decir, el daño son esos 800.000 que se perjudicó al fallido, o el daño causado y a indemnizar son el total de creencias insatisfechas, esto es los 8 millones de pesos, por poner un ejemplo. Entonces, la ley no llega a determinar este extremo. Cuando habla de indemnizar los perjuicios causados, no identifica cuáles son esos perjuicios. Mucho más difícil, y esto es en producción de la cesación de pago, mucho más difícil cuando los supuestos de facilitación o agravamiento de la situación patrimonial está delimitado el daño a indemnizar por el hecho, por el perjuicio efectivo, por las consecuencias inmediatas, mediatas, remotas, porque encima no olvidemos, estamos hablando de un accionar doloso, el que permite analizar con mayor extensión la relación de causalidad entre el acto y el daño. Con lo cual es un debate permanente y no tiene una solución única, sino más bien casuística y que hay que analizarlo en cada caso en particular. Pero sí, en general, se han admitido no solo la indemnización de los daños inmediatos, los derivados directamente del acto doloso perjudicial, sino en general también de las consecuencias mediatas, pero respecto de las cuales siempre debe existir y debe exigirse relación o nexo de causalidad. No podría nunca pretenderse la indemnización de consecuencias remotas donde se rompe ya el vínculo de causalidad entre el hecho del representante y la consecuencia dañosa. Pero esto es un principio general del sistema de responsabilidad de nuestro derecho y que se va a aplicar también a lo que vamos a ver ahora de la responsabilidad de terceros. Dicho ello, responsabilidad de terceros. Segundo párrafo del artículo 173, ¿qué les va a decir? Que quienes de cualquier forma participen dolosamente en actos tendientes a la disminución del activo o exageración del pasivo, antes o después de la declaración de quiebra, deben reintegrar los bienes que aún tengan en su poder e indemnizar los daños causados, no pudiendo tampoco reclamar sus derechos en el concurso. Nuevamente, acá estamos hablando ya de otros sujetos que no son ni socios, ni representantes, ni administradores, que no tienen vinculación inmediata con el fallido. Son terceros. Nuevamente,
que actuaron dolosamente, esto es, a sabiendas y en perjuicio. Bien. ¿Y qué actos son los que van a sancionarse con la responsabilidad de este artículo? La participación en actos tendientes a disminuir el activo o exagerar el pasivo. Es decir, no solamente la realización personal, directa, inmediata por el tercero de estos actos, sino también cuando participe en actos realizados por el propio fallido tendientes a la disminución del activo o la exageración del pasivo. Ahora bien, a diferencia de las acciones contra los administradores, en este caso las consecuencias van a estar dadas por el reintegro de bienes detraídos del patrimonio dolosamente, como así también la indemnización de los daños causados. E incluso va más allá y veda a estos sujetos la posibilidad de reclamar ningún derecho en el concurso. Con lo cual hay una naturaleza netamente punitiva de esta última consecuencia. No solo obliga a reintegrar bienes que con su accionar hayan sido detraídos del activo falencial, sino que manda a indemnizar los daños y además les impide ejercer derechos en el concurso. Claramente los excluye a modo de sanción. Ahora bien, esto vimos que pueden ser por actos anteriores como así también posteriores a la quiebra. Entonces, la ley tiene que fijar ciertos límites y en primer término lo que les va a establecer es que va a poder responsabilizarse a representantes y a terceros por actos practicados hasta un año antes de la fecha inicial de la cesación de pagos. Fíjense que extiende incluso más allá del periodo de sospecha la posibilidad de accionar por estas acciones de responsabilidad. En cuanto al trámite, va a tramitar por juicio ordinario. El plazo de prescripción de estas acciones es de 2 años desde la sentencia de quiebra y la instancia puede perimir a los 6 meses, eh, prácticamente como en cualquier proceso de conocimiento. ¿A quién le va a corresponder el ejercicio de estas acciones? Obviamente al síndico, y acá les va a exigir lo mismo que para las acciones de, de revocatoria concursal. Va a tener que solicitar y obtener la autorización de por lo menos la mayoría del capital quirografario previo al inicio de estas acciones. Es decir, como el mismo razonamiento que en el artículo 119, como la eventual derrota o el fracaso de estas demandas acarrea la responsabilidad por las costas en cabeza del concurso para evitar potenciales aventuras jurídicas judiciales de la sindicatura, la ley le impone nuevamente la exigencia de solicitar autorización de los acreedores en forma previa a instar estas acciones. La ley habilita la adopción de medidas precautorias, no traen ninguna novedad en cuanto a los requisitos. Fíjense que lógicamente lo más saliente es que la responsabilidad por los daños producidos, por los eventuales daños que pudieran producirse como consecuencia de las medidas cautelares, va a caer en cabeza del concurso, no del síndico a título personal. Las medidas van a ser a solicitud de parte, a solicitud del síndico en concreto, y se deben acreditar los extremos propios de todas las medidas cautelares, esto es, la verosimilitud de la responsabilidad que se endilga, la verosimilitud del derecho invocado en definitiva, y obviamente no quedan librado de probarse el peligro en la demora de la tutela. En prieta síntesis, esto es
eh, y no otra cosa, la extensión de quiebra y las acciones de responsabilidad que juntamente con las ineficacias de actos perjudiciales conforman el núcleo de las medidas de recomposición patrimonial que estableció el legislador en el marco de la quiebra en nuestro derecho. Obviamente, estos temas deben complementarse con la ley y con los autores que utilicen para la preparación de la materia, pero puede servirles como pie inicial para el estudio, para la comprensión adecuada de estos institutos. Bueno, les agradezco la paciencia y espero que les haya sido útil. Hasta la próxima.